Ya. Listo. ¿Ya está grabando? Sí. Listo. Buenas tardes, compañero Carlos Mario. Este es el grupo número 3 de costos, de contabilidad, costo y presupuestos en la actividad número 2. Entonces, en vista pues de que solo el compañero Carlos y mi nombre, yo Andrea Salas Higuita, estamos desarrollando el video, yo voy a hablar del tema número 1 que es la contabilidad y el compañero va a hablar del tema número 5 que ya vienen siendo las NIF y pues las reglamentaciones que giran en torno al tema contable. Bueno, entonces te cuento, Carlos, dentro de lo que consulté y comprendí. La contabilidad es una disciplina muy importante, digamos, a nivel social y a nivel de las empresas, porque la contabilidad, pues, uno la ve más aplicada a las empresas por, digamos, la cantidad, pues, de requisitos que tiene la conformación de estas, pero a nivel social, la contabilidad también nos permite ser más organizados al tener una información más precisa de cómo llevar unos costos o en qué nos gastamos la plata, cómo la invertimos y cuánto nos queda si hacemos un negocio o si simplemente compramos cualquier artículo. La contabilidad en las empresas permite registrar, jerarquizar jerarquizar, sintetizar y analizar transacciones a nivel financiero que generan una información muy importante para que en las empresas se dé una toma de decisiones, ya sea pues cómo van a invertir, en dónde deben ajustar gastos y permite pues estructurar también dentro de la empresa como todas esas actividades financieras y cómo se debe administrar ese dinero o ese capital que existe dentro de la empresa. La contabilidad además pues tiene como un montón de ramas como la ecuación contable, que es una parte fundamental dentro de la contabilidad. Esta se conforma de tres elementos que están el activo, pasivos y patrimonio, que digamos que son como el global dentro de lo que se maneja dentro de una empresa y ya con estos tres elementos pues ya se toman decisiones. Em, la ecuación contable es mirar el activo que es igual al pasivo más la suma de ese patrimonio. Para entender qué es un activo, qué es un pasivo y un patrimonio, pues tengo pues como unas pequeñas, em, Sí. pues como una pequeña información. El activo es el capital económico que está dentro de la empresa. El pasivo hace referencia a los gastos o obligaciones que tiene la empresa y el patrimonio se da pues de la diferencia que hay entre los pasivos y el activo y acá entran o participan mejor los propietarios y accionistas de esa empresa dentro de ese patrimonio. La ecuación contable, esta nos permite sostener un equilibrio a nivel, pues, como de esa contabilidad de la empresa. Y la ecuación contable nos debe dar un resultado, o el resultado de esta ecuación debe ser igual al total de los activos. No, esa es la que, si se da un desequilibrio en alguno de los lados, pues se va a presentar un desequilibrio a nivel global y tenemos que la ecuación contable es como la base principal de la contabilidad, representa la relación entre activos, pasivos y el patrimonio de la empresa. Correcto. Eh, Carlos, te cuento también que otro como de los conceptos importantes es el de la partida doble, que se centra en garantizar que se dé pues un equilibrio dentro de la ecuación. Ujú. Ese, la partida doble se encarga de decir que
de decir que por cada movimiento o negocio, negociación económica que se dé dentro de la empresa, pues este va a influir en mínimo dos lugares de la contabilidad, dos conceptos contables de la empresa. También existe pues como la cuenta contable, que son los registros muy minuciosos, muy precisos de las operaciones que afectan algunos de los componentes del balance. Y ese balance está pues ya sea de los elementos que la conforman puede afectar el activo, el pasivo o el patrimonio eh, de la empresa. Ahí pues eso sería los ingresos que tiene la empresa, el gasto o el Ujú. costo que se dé. Ah, Y listo. gracias a las cuentas contables, las empresas pueden registrar, clasificar y resumir todos los movimientos que hacen dentro de ellas. Ya como un histórico. Y finalmente, el asiento contable hace referencia a un libro contable que es obligatorio, ya que en este vamos a registrar o las empresas registran cada actividad o cada movimiento de manera cronológica y es un registro diario. Entonces, digamos que ese asiento contable, aunque hay pues los otros conceptos son muy importantes, este sería muy importante porque de acá tenemos de manera muy minuciosa pues todo lo que se hace dentro de una organización, dentro de la empresa o incluso dentro de la vida diaria, en qué gastamos, en qué invertimos y qué nos queda después de tener pues como todo esto claro. Viendo pues como a grosso modo la contabilidad o resumiendo un poquito pues de todo esto que se dice, la contabilidad se pues parte fundamental de la vida diaria. Deberíamos como tenerla interiorizada y aplicarla en, dentro de nuestro diario vivir y aprender a manejarla para llevar de manera más organizada la contabilidad de un hogar o de un emprendimiento que llegáramos a tener. Y dentro de mi carrera, que es agronomía, con este aprendizaje uno puede llegar como a un productor y mostrarle de qué manera, de una forma muy sencilla, puede llevar un registro de su empresa, de su cultivo o de lo que tenga en su momento, para que pueda haber ganancias reflejadas dentro de esa explotación que se esté dando en ese momento. Entonces, muchas gracias, Carlos. No sé qué dudas tengas, qué te pareció lo que te conté acerca de mi tema. No, perfecto, pues todo muy claro. Ahí uno pues como concluyendo, sabe que todas las empresas se requieren de, más que todo en esta parte de la agronomía, requieren mucho de esa parte de campo, de esa parte de empaque y esa combinación de cosas nos llevan a ser muy dependientes siempre de la parte financiera. Y la parte contable es fundamental. Importante que ahí lo que observo es que con todo esto uno puede hacerse la idea de que la contabilidad nos permite manejar como unos históricos. Es prácticamente como el principio y el caminar histórico, pues como de la empresa. Me quedó muy claro, pues, muchas cosas al respecto. Entonces, por acá, pues, vamos a hablar un poquito sobre el tema de las NIT o las generalidades como tal de las NIT, ¿cierto? Es lo que nosotros conocemos como las normas internacionales de información financiera. ¿Cómo las podemos definir? Es fácil, básico. Son como un conjunto de normas de contabilidad desarrolladas por un consejo de normas internacionales de contabilidad, que se han convertido pues como en un estándar a nivel global de control y que tienen verdaderamente unos decretos que ayudan a una regulación especial dentro de las empresas, amparadas bajo 6 criterios verdaderamente importantes que uno puede recoger pues como a nivel general. El primero de ellos sería implementar como un lenguaje universal eh, de acuerdo al tipo de empresa y a la legislación de cada país, pues tienen sus normas, ¿cierto? A nivel de los códigos sustantivos de trabajo, a nivel de los sindicatos, a nivel de los pactos colectivos.
pero lo que quieren estas normas, las NIT, es como establecer algo muy general, ¿cierto? Que se parta de unos decretos internacionales generales y que ya después las otras clasificaciones como tal de las empresas se vayan orientando de acuerdo a la legislación local. Entonces, básicamente es eso. Primeramente, lo que quiere tener muy en cuenta es que sea un lenguaje internacional, ¿cierto? El otro es facilitar el acceso a las bolsas de valores nacionales e internacionales, esos temas de control, ¿cierto? Uno de los entes que nos regula en nosotros a nivel local es el tema de la DIAN, ¿cierto? Que parte de lo que tú ahorita comentabas sobre lo que es la contabilidad, o los libros contables, o de los registros, eh, hace parte de todo ese control. Entonces, esa sería como la segunda parte importante. Lo tercero sería atraer con seguridad la inversión extranjera y generar empleo. Básicamente eso. Las NIT nos permiten o nos dan la posibilidad de poder, con la información contable clara, ¿cierto? Y con un lenguaje unificado, eso da la posibilidad de que los mayores inversionistas a nivel internacional puedan detectar oportunidades de inversión, ¿cierto? Oportunidades de crecimiento de empresa y oportunidades de generación de empleo, buscando, claro está, el máximo beneficio. Como cuarto, pues disminuir los costos de capital productivo y mejorar las diferencias, la eficiencia, pues, como del mercado. Eso es como sería como quinto ítem importante, sería presentar la información financiera transparente, creíble y eficaz. Eso nos permite a todas las empresas tener como una red de datos, de clasificaciones, incluso esa red de datos, de acuerdo a un determinado país, nos permite establecer cuál es la clasificación real de una empresa. No todos los países clasifican las empresas de una misma manera, pero sí todos los países tienen la obligación de establecer la misma red de datos para que de acuerdo a su sistema económico, pues clasifiquen las empresas dentro de su territorio, pues común. Y por último, para aumentar los flujos de capital basados en la información, pues, como tal. Entonces, aquí, para mirarlo de un punto mucho más local, las SNIT en Colombia están reglamentados bajo la ley 1314 de 2009. Y esa ley es la que nos permite principalmente, no solamente clasificar las empresas, sino manejar todo lo que es el registro contable y regulación que ellas tienen, para que se acojan a lo que es el control internacional. Entonces, en Colombia hay unas clasificaciones de empresas de acuerdo a la PNIC, que son cuatro tipos, ¿cierto? ¿Cuáles son ellas? Pues la primera de ellas es la microempresa, que nosotros conocemos como microempresa, que se dice que es una pequeña empresa que no supera a 10 trabajadores, ¿cierto? Y que sus activos totales, incluido pues vivienda, no son inferiores a los 500 salarios mínimos. Importante ese tema de los 500 salarios mínimos, porque mira que clasificar una microempresa en Colombia no es lo mismo que clasificar una microempresa en los Estados Unidos. Creo que hay unos diferenciales importantes con respecto al tema del salario mínimo. Puede ser que sea el mismo potencial económico si nosotros lo miramos a nivel de país, pero también no es el mismo potencial económico si lo miramos a nivel de desarrollo de cada uno de los países, ¿cierto? Entonces se dice que una microempresa, una empresa muy pequeña, pues tiene menos de 10 empleados y no supera los 500 salarios mínimos. Estaríamos hablando pues eh, como una tienda de barrio, ¿cierto? Sencilla. Hay unas tiendas que pueden alcanzar esos 10 empleados como un micromercado, como uno dice. Es lo que Sí, uno puede catalogar aquí en Colombia pues como una micro. sí, que se ve comúnmente, pues, hasta en los pueblos se ve. Es correcto. Entonces, lo otro sería empresas que superan ya entre los 11 y los 50 empleados más o menos. Ahí estaríamos hablando ya de una pequeña empresa en Colombia, que en este caso esa empresa supera, en el año tiene la capacidad productiva de unos 5.000 salarios mínimos. Por lo menos Colombia está en salario mínimo como en 1.300.000 algo, no sé si es con transporte, no creo que es con transporte, si el transporte, pero está como en 1.300.000.
ya nos podríamos imaginar de que son empresas que tienen la capacidad de generar al año más o menos unos 5.000 millones de pesos. El tercer grupo a mirar serían las medianas empresas, que incluso la zona Urabá, que es donde estamos, te puede decir que estamos llenos de medianas empresas, que más o menos ostentan entre 51 y 200 empleados. Eh, Empresas como, por ejemplo, de banano, hablamos así, Agrodocena, que tiene más o menos unos 200 empleados, creo yo que tiene más, que debe estar teniendo. Entonces, aquí en Urabá estamos llenos de eso, de medianas empresas, y que estas empresas superan o están cerca de los 30.000 salarios mínimos. Y ya por último, pues lo que nosotros conocemos como las grandes empresas, que son organizaciones que tienen entre 500, de 590 empleados y 2.000 empleados, o a veces superan por encima de esa cantidad y tienen la capacidad de generar más de 30.000 salarios mínimos al año. Entonces, estas clasificaciones nos permite tener como un grupo contable en medio en medio o sea, con esas clasificaciones tenemos un grupo contable, ¿cierto? Esos grupos contables en Colombia están divididos en tres. Grupo contable pues como uno, grupo contable como dos y grupo contable como tres. Entonces eso es como la generalidad de las leyes de Colombia a tener muy en cuenta para el tema internacional, que es lo que la norma busca regular. A partir de allí, de esto que te acabo de contar, ya es muy importante tener en cuenta en Colombia lo que es la ley 1314 de 2009, que es la que va a empezar a regular múltiples consideraciones que son muy locales, que son pues, del país. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo así muy sencillo. Aquí en Colombia, el tema social creo que es de los más complejos para hacer empresa, si nosotros nos ponemos a analizar. El tema de parafiscales, seguridad social, protección al trabajador, pactos colectivos, son mucho más rígidos que, por ejemplo, países que Ecuador. En Ecuador no es como tan rígido todo lo que tiene que ver con el tema de la seguridad social. O sea, no es tan fuerte como acá en Colombia. Acá en Colombia tienen unos derechos verdaderamente importantes, que eso los hace mucho más complicados y que eso hace que las empresas tengan que dar un poquito más de información con respecto a sus movimientos contables. Pero hay un agravante acá, que todavía falta muchos recursos de parte de la DIAN, que es la que regula toda esa parte de las empresas, para hacer que estas empresas cumplan con sus lineamientos que las mismas detallan. Entonces, básicamente, pues ese es como, como el resumen de lo que es la NIT a nivel pues internacional y ya nos amparamos bajo esa ley, bajo esos decretos, para que así podamos verdaderamente clasificar y regular cada una de las empresas de Colombia. No sé si, Entonces, qué pues más. Carlos, Sí. el tema que trabajaste es muy interesante porque nos muestra que la contabilidad no es solo un concepto o algo que se aplique, digamos, de manera así muy corriente, sino que también alrededor de estos temas contables, económicos, existen legislaciones Ujú, y digamos que cada país tiene su propia legislación, que en algún punto tiene que coincidir para que pueda darse, digamos, ese movimiento económico entre países, pero que cada país tiene su legislación y que tiene también entidades que regulan, como decías, que acá es la DIAN, y ujú, que todavía le faltan algunas cosas o tiene algunos vacíos dentro de todo ese tema legislativo, pero podemos ver que la contabilidad y todo lo que tiene que ver con la asignatura de costos ujú. pues se regula, que no Sí, es como de forma pues así dispersa, sin control, sino que tiene regulaciones y que la contabilidad se hace de manera, digamos, muy verídica y de la forma más correcta que se puede dentro de las empresas para que éstas puedan dar una rentabilidad. Y correcto. podemos ver que esas medianas, pequeñas y grandes empresas, al utilizar esta herramienta, pues pueden generar una cantidad de empleos y que se pueden constituir y que pueden dar resultado porque pues hay ejemplos que en los pueblos hay mini mercados, por ejemplo en Sí. Urabá que es más grande están esas empresas bananeras, no sé si allá
también debe haber cultivos de aceite de palma, Correcto, sí, aceite que de palma si es no raíz. tuvieran, sí, que si no tuvieran como esta parte de contabilidad y toda la legislación que lleva eso consigo, pues no funcionarían bien y no estarían en este momento posicionadas como lo están. Correcto, así Entonces, es. Carlos, te agradezco mucho por mostrarme algo que no conocía, porque aprendí, digamos, de esa legislación Ok. dentro de la contabilidad, gracias pues al tema que trabajaste. No sé si tienes alguna pregunta sobre el tema que trabajé, pero veo que manejas muy bien todos estos temas. Y yo te agradezco pues por haber participado de esta charla en este momento. Ah, bueno, muchas gracias. De verdad que también te agradezco mucho, mucho aprendizaje en estos momentos. Entonces, no, la idea es seguir compartiendo en estos espacios, que podamos pues seguir conociendo mucho más de este tema contable, que es un complemento productivo verdaderamente importante. Listo. Bueno, entonces nos despedimos. Aquí me está diciendo que ya nos queda poquito tiempo. Listo, Carlos, Bueno, muchísimas gracias. bueno, cuídate mucho, Dios te bendiga. Voy a ver si, a ver, Igualmente, sí, bueno. yo creo que si le damos por acá grabando, esto es detener, ¿cierto? Que yo no soy muy familiarizado con esto. Con eso. ¿Será que grabó solito? ¿Listo? Yo creo que grabó solito. Y dice que detener la grabación, ¿cierto? Sí, Bueno, Dios te bendiga mucho. Vamos a tomar el pantallazo y el link para guardar. Que estés muy bien. Muchas gracias. muchas gracias, chao. Bueno, chao.